¿Cómo se encuentra usted, mi amable oyente? Aquí estamos siguiendo este estudio que para mí es de gran entusiasmo y ruego al Señor que lo sea igual para usted. Estamos hablando acerca de la fe. ¿Quiénes son los que tienen falta de fe, poca fe, débil en la fe? Los que están firmes y fortalecidos en la fe, los que tienen una fe que crece, una gran fe, llenos de fe y por fin una excelente fe, una fe superlativa, una fe completa que rebosa para bendición de todos los que tocan nuestra vida o cuya vida nosotros tocamos. En 2 días anteriores tocamos la falta de fe, triste situación de un creyente que tiene tan poca fe que francamente hay que decir que le faltó fe para ver el poder de Dios. Segundo, hemos visto en el día de ayer, si usted estuvo conmigo, acerca de aquellos que tienen poca fe como tenían los discípulos cuando estaban cruzando el mar y la tormenta, la tempestad les pegó. El Señor frenó el viento, frenó las olas y ellos se quedaron asombrados. Y el Señor les dijo: ¿por qué temisteis, hombres de poca fe? Ahora, quiero terminar hoy, sin embargo, con el caso del famoso San Pedro. San Pedro, ¿se acuerdan? Les leí ayer, salía del barco porque Jesús venía caminando sobre las aguas. Y entonces Pedro le respondió, Mateo 14, 28. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti también sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba caminando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron a Jesús diciendo: verdaderamente, eres Hijo de Dios. Ahora, mi amable oyente, usted y yo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, el único Salvador del mundo, el único que murió crucificado y resucitó al tercer día y vive para siempre por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Él dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. De modo que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos capítulo 3, en la palabra de Dios. Pero ahora, esta es la pregunta. ¿Pedro impulsivamente tiene fe total que él puede caminar sobre el agua igual que Jesús? Porque Jesús se lo ordena. Jesús le dice una palabrita, nada más: ven, ven para aquí, ven. Pedro sale de la barca, ni que estuviera caminando en un camino de cemento, sale caminando y camina sobre el agua, yendo hacia Jesús. Ahora, qué tremendo es el poder de la fe. Y eso que Jesús le dice a Pedro, que su fe es débil, Mire, si Pedro hubiera tenido una excelente fe en ese momento, qué cosa, qué sé yo, lo que haría Pedro. Pero se lanzó a caminar sobre el agua, confiando completamente en la orden de Jesús. Pedro, ven. Ahora, aquí tenemos una lección. Usted me dice: Palau, yo soy débil en la fe. De acuerdo. Yo también en muchas áreas de mi vida soy débil en mi fe. En ciertas áreas de mi vida, no en todas. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros hacer crecer nuestra fe? Lo voy a repetir en cada estudio. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. El oír por la palabra de Dios. La fe se alimenta, la fe crece, cuanto más empapados estamos de la santa palabra de Dios, sobre todo el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, el nuevo contrato que Dios ha hecho con su pueblo en esta generación. Así que, basado en el mandato de Jesús que le dijo: ven, Pedro sale de la barca y camina sobre el agua. Pero, ¿qué pasó? Había un fuerte viento, había unas nubes y había las olas que pegaban fuertemente contra la barca y contra el pobre Pedro. Y dice la Biblia en el versículo 30, al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y, comenzando a hundirse, dio voces, gritó: Señor, sálvame. Pobre Pedro, no es cuestión de reírse, ¿Quién nos vamos a reír si nosotros hacemos lo mismo constantemente? En primer lugar, Pedro tenía fe.
Pero lo que mató su fe y demostró que era débil en la fe, al igual que usted y yo muchas veces, mi amable oyente, es el hecho de que él comenzó a temer. El miedo es el enemigo número uno de la fe en Jesús. Es el miedo, no la fe, la que nos hace hundir en la vida. Es el miedo de confiar en el poder de Jesús, el miedo a lo que dirán los demás, el miedo a que por alguna causa el Señor no nos conteste la oración. Entonces tenemos miedo. La Biblia dice, el verdadero amor echa fuera el temor, de modo que el que teme no está perfeccionado en el amor. ¿Quién es amor? Dios es amor. Cuando tenemos miedo, es que le estamos desconfiando a Dios. Estamos desconfiando el amor de Dios. Estamos desconfiando el poder de Dios. Estamos desconfiando la voluntad de Dios. O sea, ¿querrá Dios ayudarme? Por ejemplo, usted pregúntele a algún cristiano, ¿usted cree que Dios puede sanar? Respuesta, por supuesto que sí. Si Dios puede hacer lo que quiere. Y después uno le pregunta, ¿usted cree que Dios lo puede sanar a usted? Y la persona dice, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Porque vaya a saber si Dios me quiere sanar, a lo mejor Dios quiere que yo esté enfermo. Ahí está. La persona tiene fe de que va a estar enferma, pero tiene temor de confiar en el amor de Dios. Jesucristo hizo esta ilustración, ¿se acuerda usted? Él le dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cualquiera que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego dice, ¿qué padre entre vosotros, si su hijo le pidiere pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Y luego dice Jesús, si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Mire qué argumento tan sencillo. Pero nosotros lo negamos incesantemente, los supuestos creyentes. Lo negamos. Nosotros creemos la palabra del Señor, pero luego no creemos en el amor del Señor. Decimos que Dios es amor y que de tal manera amó Dios al mundo, todo lo cual es la pura y hermosa verdad, pero en la práctica tenemos miedo que Dios nuestro Padre se va a portar con menos cariño, menos ternura, menos amor que yo con mis 4 hijos. Por favor. ¿Pero qué le estamos atribuyendo a Dios? Que Dios es un monstruo. Si mi hijo viene y me dice, papá, mira, quiero salir con mis amigos, me faltan 10, ¿me das un 10? Y yo le digo, ni hablar, te las arreglas solo, que tus amigos paguen. Por favor, si yo tengo los centavos en la bolsa, se lo doy, es mi hijo, yo quiero que goce mi muchacho. Ahora, si está en rebelión, ya estamos hablando de otro tema, que ya lo tocaremos en otra ocasión. Pero si usted, hasta donde usted sepa, está caminando con Dios, ha confesado sus pecados y no hay una nube entre usted y su Padre Celestial, usted, según 1 de Juan capítulo 1, está caminando en la luz como Dios está en la luz, mire, la Biblia dice que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Pero además dice que todo el que pide, recibe. Y Juan 16:24 dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. El Señor lo quiere a usted feliz, mi hermano, mi hermana. No viva en la pobreza cuando el Señor le ofrece contestar la oración. No viva en la miseria cuando el Señor le está diciendo, hijo mío, pídeme y yo te daré. Busca y hallarás, llama y se te abrirá. El Señor no es un monstruo. Si Él ama a sus hijos con amor eterno, usted y yo amamos a nuestros hijos y los cuidamos con cariño hasta donde podemos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Usted tiene poca fe, no se desanime. Esa poca fe se va a volver en una gran fe. Y ya le voy a enseñar cómo en los días venideros. Hasta la próxima. Que el Señor le fortalezca en su fe. Mi amable oyente, hoy con gran placer le vuelvo a saludar. Seguimos con nuestro estudio, el estudio que tanta, bendición ha traído a mi vida y espero que a usted también, el tema de la fe. Dios quiere bendecirle a usted. Dios le ama. Dios le ofrece todo lo que Él tiene en Cristo Jesús. Dice Colosenses que nosotros estamos completos en Él. Todo lo que necesitamos para la vida y para la inmortalidad, Dios nos lo ha dado en abundancia. La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Dios le ofrece a usted
como creyente en el Señor Jesucristo, sincero, de corazón honesto, el Señor le ofrece a usted todos sus beneficios, todas sus bendiciones. Dice el famoso Salmo 103, bendice alma mía a Dios. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. En el Salmo 103 el Señor nos demuestra que Él provee todo. Perdona nuestros pecados, sana nuestras dolencias, sacia de bien nuestra boca de tal modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Nos da poder, nos da fuerza, nos da bendición en todo terreno, espíritu, alma y cuerpo, porque Dios es un Dios bueno, es un Padre de misericordia, Dios de toda compasión. Dios quiere bendecirle a usted. Él quiere bendecir su familia. ¿No es hermoso eso, mi amable oyente? Alabado sea el nombre de Dios. Él le ama a usted, Él le quiere, usted está en su familia y Él le quiere cuidar. Ahora, usted tiene que creer la santa palabra de Dios. Por ejemplo, hemos hablado de los que tienen falta de fe. Hemos hablado los que en la Biblia vemos que tienen poca fe. Hoy quiero hablar de los débiles en la fe. ¿Usted se siente débil en la fe? ¿Quién no se siente débil en la fe de vez en cuando? Algunos de nosotros tenemos la mala costumbre de ser débiles en la fe, que ya casi pasa por ser pecado eso, pero el Señor tiene misericordia porque es paciente. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 14, el apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice en la palabra de Dios acerca de la gente que es débil en la fe. Dice así, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, el otro que es débil come solo legumbres. El que come no menosprecia al que no come, el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y así va hablando del tema. Hay gente en el pueblo de Dios que es débil en la fe. Algunos de nosotros somos débiles en un aspecto de la fe y somos fuertes en otro aspecto de nuestra vida. Así que tenemos que tenernos paciencia el uno al otro y recibirnos a pesar de la debilidad de nuestra fe. Y lo que debemos hacer dice así, reciban, 14:1 de Romanos, al que es débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muy importante esa clave, ¿no le parece, mi amable oyente? O sea, los que sentimos que somos fuertes en este o aquel aspecto de la fe, tenemos que recibir a los que son débiles en este o aquel aspecto de la fe, porque por otro lado, puede haber un hermano o una hermana que son fuertes en un aspecto de la fe en que yo soy débil, y yo quiero que ellos me reciban a mí, porque yo soy débil en la fe, yo tengo que tener fuerza en ese aspecto de mi vida. Ahora bien, dícenos que cada uno tiene que seguir en su fe y tiene que actuar conforme a la fe. Y luego al final del capítulo 14 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que es muy importante que tengamos confianza en Dios, pero basada la confianza en la santa palabra de Dios. Por eso no se puede remachar con suficiente repetición que hay que leer, releer, meditar, estudiar, orar, basado en el Nuevo Testamento, sobre todo, aunque el Antiguo también, de la santa palabra de Dios. Porque el Nuevo Testamento es el nuevo pacto que Dios ha hecho con su pueblo. El viejo pacto tiene lecciones, pero es el nuevo bajo el cual nosotros estamos regidos. Nosotros somos miembros del nuevo contrato que Dios ha hecho con la raza humana. Ese contrato está todo documentado en el Nuevo Testamento. Cuanto uno más conoce las condiciones del contrato, cuanto uno más conoce el contenido de este pacto, este contrato que Dios ha hecho con su pueblo, este arreglo, entonces uno mejor opera conforme a la voluntad de Dios. Usted me dice, bueno, Palau, yo todavía soy tan débil en la fe yo mismo. Mi querido hermano y hermana, por lo menos usted reconoce que es débil. Ya ha dado un gran paso adelante, pero hay algo más. Haga usted una decisión de gran calidad en este momento. Decida usted, por la fe, que no se va a quedar débil en la fe. Dígalo en voz alta en este momento. Si está solo allí o si está rodeado de amigos y me están escuchando todos juntos, digan todos en voz alta. Yo estoy decidido a dejar de ser débil en la fe. Y he decidido delante de ti, Señor, que voy a crecer en mi fe
y voy a dejar de ser débil en la fe. Señor, ayúdame a dejar de ser débil en la fe y a ser fuerte, lleno de fe. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Usted hizo esa oración solo o rodeado de otros? El Señor va a contestar esa palabra de fe. Ahora, ¿sabe que somos tontos nosotros? Perdón la expresión, creo que es bíblica, ¿no es cierto? Somos tontos cuando desconfiamos de Dios. Mire, le encargamos a Dios el alma eterna. Tenemos confianza que al morir nos vamos al cielo. Y luego en las cosas pequeñas de la vida le negamos a Dios el privilegio de contestar nuestras oraciones y de responder a nuestra fe. El Señor dice, todo esto es tuyo si tú crees mi palabra y actúas de acuerdo a lo que yo te mando. Qué preciosa la promesa del Señor. En Romanos 4 y versículo 19 se nos habla de un hombre que se llamaba Abraham. Seguramente que usted oyó hablar de él. Es el llamado el padre de la fe. En otra ocasión Dios está tan entusiasmado con Abraham que dice, Abraham, el amigo de Dios. En una ocasión Dios, hablando con otro individuo, le dice, Abraham es mi amigo. Ay, Señor, imagínese usted ser amigo de Dios. No hay muchos en la Biblia, incluso creo que Abraham es el único, del cual se dice que es amigo de Dios. Ahora, ¿por qué Dios le da esa categoría a Abraham? ¿Por qué dice, Abraham es mi amigo? Porque Abraham creía implícitamente en todo lo que Dios decía. Mi amable oyente, nosotros somos, decía, tontos, perdón la expresión, pero es verdad. Si vamos al médico y el médico nos dice, aquí está, vaya usted a la farmacia, vaya y pida del farmacéutico que le dé este remedio, usted tome 3 píldoras al día, tómese 3 cucharitas de este remedio y por una semana. Después de la semana vuelva, por favor, y yo voy a ver cómo está usted. Pero creo que después de una semana ya va a estar tan bien que no necesita venir. Y nosotros decimos, muchas gracias, doctor. Nos vamos corriendo a la farmacia, le damos la receta al farmacéutico. El farmacéutico va por ahí detrás, vaya a saber qué hace, nos da unas pildoritas, nos da un juguito ahí. Nosotros, santo remedio, nos vamos a la casa, nos tomamos la píldora, le echamos la cucharita del remedio que nos dio el doctor, lo hacemos después de cada comida, al levantarnos y al acostarnos, hacemos todo lo que el doctor nos dice. ¿No es cierto? Le tenemos total confianza, no solo al doctor, al farmacéutico también. Y todo lo que vimos fue un papelito que dice que es una receta. Pues bien, Dios nos ha dado aquí una receta, que es el Nuevo Testamento. Y esta receta está llena de instrucciones sobre cómo vivir y caminar con Dios. ¿Le tenemos confianza al médico y vamos a desconfiar de Dios? ¡Qué pecado, eh!